Hola, ¿qué tal a todos los que nos están viendo? Es un gusto estar con ustedes en este curso de actualización sobre el nuevo sistema de justicia laboral. Hoy daremos continuidad al módulo 1 sobre los antecedentes y generalidades de la reforma al sistema de justicia laboral. En la sesión anterior, la doctora Carolina Ortiz Porras nos expuso con mucha claridad cuáles son los antecedentes políticos, sociales, legales de esta importante reforma al sistema de justicia laboral, pasando por toda la historia del artículo 123 y de la propia Ley Federal del Trabajo, así como las últimas reformas constitucionales de 2017 al artículo 123 constitucional en su apartado A y recientemente la publicada el 1 de mayo, la reforma al sistema de justicia laboral. En este módulo vamos a abordar de manera específica cuáles son los principales ejes de la reforma al sistema de justicia laboral de manera general y posteriormente en los módulos posteriores siguientes ya desarrollaremos y expondremos de manera más precisa cada uno de estos elementos. Simplemente antes de iniciar, agradecer a todos los que se registraron en este curso de actualización. Es muy importante para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que todas y todos los funcionarios de esta Secretaría, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de la Profedet y de todas las áreas de la Secretaría que están siguiendo estos cursos, estén familiarizados, sensibilizados y conozcan la importancia y la relevancia de este cambio trascendental en todo el sistema y el modelo de justicia laboral que hemos tenido en México desde hace muchos años. También el objetivo de estos cursos es brindar los elementos, las herramientas y los conocimientos necesarios para que el personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que así lo desee pueda pertenecer o aplicar y concursar al grupo de operadores del nuevo sistema de justicia laboral, ya sea en los tribunales laborales federales o locales, o bien en los centros de conciliación locales y en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que seguramente muy pronto estará lanzando su convocatoria para el concurso y la selección de toda su plantilla. Como expuso la doctora Carolina Ortiz Porras en la sesión anterior, la reforma laboral recoge diversas disposiciones de carácter legal. La más trascendental, sin duda, y el antecedente más próximo, es la reforma constitucional a los artículos 107 y 123, apartado A, en materia de justicia laboral. Esta reforma trascendental fue publicada el 24 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, y si bien estableció un plazo cierto en su régimen transitorio para que se aprobara la legislación secundaria correspondiente, esto no sucedió por diversas cuestiones de carácter político y jurídico que se vivían en ese entonces. Asimismo, la reforma laboral incorpora importantes obligaciones y compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en el marco del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, mismo que fue ratificado por el Senado de la República, por el Estado mexicano, el 20 de septiembre de 2018, ya con una nueva legislatura, recordemos, en el Senado, y esta nueva legislatura pues tiene una mayor sensibilidad sobre la importancia del reconocimiento de los derechos de libertad sindical, de negociación colectiva auténtica y otras obligaciones que se han tomado en el marco de la Organización Internacional del Trabajo desde hace muchísimos años y que México, por la propia naturaleza de su sistema político y jurídico laboral, no había asumido. Esta nueva legislatura retoma una demanda histórica de los sectores sindicales, del sector empleador, del sindicalismo auténtico, democrático e independiente, que venía abogando desde hace muchos años en la necesidad de que el Estado mexicano asumiera estos compromisos internacionales específicos del Convenio 98. Recordemos que México ya había ratificado el Convenio 87 de la OIT en materia de libertad sindical. Sin embargo, también recordemos, como ya veremos también en módulos posteriores, que México fue durante varios años
cliente frecuente en el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, precisamente por el incumplimiento de las disposiciones del Convenio 87 de la OIT en materia de libertad sindical. Lo que hace la nueva legislatura en el Senado de la República es asumir y potenciar estos compromisos que habían sido asumidos por México en el Convenio 87 y extenderlos. Ratificar el Convenio 98 implica darle una nueva dimensión a la tutela de los derechos colectivos de los trabajadores en materia de negociación colectiva. También la reforma laboral del 1 de mayo recoge obligaciones y compromisos asumidos también por el Estado mexicano en tratados comerciales. No es una situación normal que en tratados comerciales se establezcan obligaciones de carácter laboral. Sin embargo, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, que fue ratificado por México, recordaremos, el 19 de junio de 2019, establece en su anexo 23A obligaciones específicas y, digámoslo, unilaterales para el Estado mexicano. En su momento, en las negociaciones, como también ya vimos, fue una demanda reiterada por parte de los socios comerciales de México, Estados Unidos y Canadá, que se incluyeran obligaciones específicas para que México reformara, modernizara y profundizara las obligaciones que ya establecía la OIT como fundamentales en materia de libertad sindical y negociación colectiva. Entonces, buena parte de estos compromisos aterrizados en el anexo 23A del TEMEC recoge en buena medida estas obligaciones de carácter fundamental asumidos en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, estos compromisos internacionales establecidos en el anexo 23 del TEMEC son incorporadas o aterrizadas en la reforma laboral del 1 de mayo a través de diversos artículos que garantizan en buena medida el derecho de organización de los trabajadores, de pertenecer o no pertenecer a un sindicato, de formar las organizaciones sindicales que estimen convenientes y también asumir la garantía por parte de las autoridades del Estado de que no se interfiera o que no exista injerencia ni por los patrones o empleadores ni por el gobierno en los asuntos internos del sindicato. Es decir, la autonomía sindical queda protegida como un derecho sacrosanto en materia de derechos colectivos dentro de nuestra legislación secundaria y también quedan establecidos como compromisos del Estado mexicano en el marco del TEMEC. Pero ¿cuáles son los ejes, los fundamentos o los principales pilares sobre los cuales descansa esta importante reforma? Son básicamente tres ejes o tres pilares del nuevo modelo laboral. El primero de ellos es el eje de la nueva justicia laboral, es decir, garantizar una justicia laboral expedita y sobre todo imparcial. Para ello se establece la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, tanto de la federal como en las locales, y se crean en su lugar tribunales laborales autónomos dependientes del Poder Judicial, tanto federal como local. De esta manera se garantiza la oralidad en los procesos laborales y también la imparcialidad de estas mismas autoridades. Todos sabemos que por mucho tiempo se criticó mucho el modelo mexicano de las juntas de conciliación y arbitraje porque se alegaba que existía una vinculación o una dependencia e incluso subordinación directa a los intereses del propio gobierno. Es decir, era un modelo basado en el control, era un modelo basado en el corporativismo, en donde el Estado, a través de sus órganos de impartición de justicia, podía determinar si a un sindicato se le daba una toma de nota, se le reconocía a su dirigencia en función del interés del propio gobierno. Entonces, este modelo es fundamental porque toda la justicia laboral se pasa a la esfera del Poder Judicial. Asimismo, un elemento muy importante de este primer eje es el establecimiento de la instancia de conciliación prejudicial obligatoria. Es decir,
Actualmente, cuando uno acude a las juntas, pues existe, digamos, un viso o, o una instancia no obligatoria de conciliación. En realidad, esta instancia nunca o en muy pocas ocasiones era aterrizada en la práctica. No había una auténtica conciliación, no había un esfuerzo por conciliar y esto generó que las juntas se saturaran de casos. Entonces, este nuevo modelo laboral privilegia la conciliación, establece esta instancia obligatoria con excepciones muy específicas para que las partes, antes de demandar y acudir a los tribunales laborales, tengan que conciliar, tengan que intentar conciliar, acercarse a profesionistas en materia de métodos alternativos de solución de controversias, especialistas en materia de conciliación laboral. Estos especialistas, con absoluta imparcialidad y secrecía de lo que se diga en la conciliación, tratarán de avenir a las partes para que se alcance un acuerdo satisfactorio y así evitar ir a juicio y replicar los principales problemas de nuestro actual sistema o el anterior sistema laboral en las juntas, en donde pues esta enorme carga de casos y de demandas impedían un adecuado funcionamiento. Este es el primer eje. El segundo eje es el establecimiento de mecanismos de democracia sindical para garantizar el principio de representatividad que se estableció en la reforma constitucional de 2017. La democracia sindical tiene por objeto establecer que en diversas instancias de la vida sindical, tanto en su organización como en la negociación colectiva propiamente, los trabajadores se involucren directamente en esta actividad. Es decir, la reforma establece el voto personal, libre, directo y secreto de todas y todos los trabajadores en diversas etapas. Una de ellas es para la elección de dirigencias sindicales. Esto aplica tanto para los trabajadores del apartado A como para los trabajadores al servicio del Estado regulados en el apartado B del artículo 123 constitucional. También se establece el voto personal libre, directo y secreto para la aprobación de contratos colectivos, tanto iniciales como de las revisiones que tengan estos contratos colectivos. Es decir, en el anterior sistema, la negociación colectiva se llevaba a cabo de manera, digamos, cupular, no necesariamente abierta y de cara a los trabajadores. Ahora, con estas nuevas disposiciones y estos nuevos mecanismos, ya no serán los delegados de cada sindicato los que voten por las dirigencias o los que aprueben los contratos colectivos y lleven las negociaciones directas con el empleador, sino que los representantes del sindicato, antes de tomar cualquier decisión y llegar a un acuerdo con el patrón o de determinar quién va a dirigir el sindicato, tiene necesariamente que consultar a toda la base trabajadora. Asimismo, otro ingrediente importante dentro del rubro de democracia sindical es la obligación de todos los sindicatos de legitimar sus contratos colectivos existentes. A continuación veremos más a detalle cada uno de estos pasos o procedimientos de democracia sindical. Y finalmente, la tercera columna, el tercer pilar o el tercer eje de este nuevo modelo laboral es la creación de un organismo público, independiente, autónomo, responsable del registro de sindicatos y del depósito de contratos colectivos a nivel nacional en todo el país y asimismo responsable de la conciliación a nivel federal. También esta autoridad, por propia disposición de la Ley Federal del Trabajo, incluso por los compromisos asumidos por México en el TEMEC, otra de sus funciones es verificar los procedimientos de democracia sindical que anteriormente referimos. Y finalmente, este organismo público tiene la responsabilidad o la función de expedir las constancias de representatividad a los sindicatos que así lo soliciten para la negociación de un contrato colectivo de trabajo inicial. Este organismo público se materializa con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. A continuación, veremos cuál es la naturaleza de este organismo y la importancia para este nuevo modelo de justicia laboral. Los sindicatos tienen obligaciones muy específicas y también prohibiciones expresas por virtud de ley.
en la Ley Federal del Trabajo a través de diversos artículos, como el 377, el 378, y los 22º y 23º transitorios establecen estas obligaciones precisas que los sindicatos deben conocer a fin de estar en concordancia y en línea con este nuevo modelo laboral. Las obligaciones principales que identifica la reforma laboral para los sindicatos es, primero que nada, adecuar sus estatutos. Los sindicatos, en virtud del artículo 22º y 23º transitorios del decreto del 1 de mayo, deben adecuar sus estatutos y sus procedimientos a las nuevas reglas en materia de democracia sindical, de rendición de cuentas y de equidad de género. Es decir, tienen un plazo legal de hasta 240 días hábiles y hasta de un año natural para hacer estas modificaciones. Tienen que incorporar en sus estatutos los procedimientos de democracia sindical que se establecen en diversos artículos para la elección de sus dirigencias, para la solicitud de una constancia de representatividad y sobre todo para la aprobación de sus contratos colectivos y sus convenios de revisión. También tienen que incorporar en sus estatutos las nuevas obligaciones del artículo 367 en materia de rendición de cuentas. Las directivas sindicales, ustedes saben, tienen la obligación de rendir cuentas a sus afiliados sobre el uso y la administración del patrimonio sindical y asimismo establecer mecanismos para la resolución de controversias dentro del sindicato. Y también no olvidemos en materia de equidad de género. Los sindicatos tienen que garantizar en los estatutos que exista una representación proporcional de género en las directivas. Es decir, los sindicatos que tengan una presencia preponderante de mujeres tienen que tener una representación proporcional del total de trabajadoras en la directiva. Si estamos hablando de que el 80% de las trabajadoras o los trabajadores son mujeres, tiene por tanto que haber una representación de 80% de mujeres en la directiva. Esta regla es muy importante, sobre todo en un contexto sindical eminentemente masculinizado. Esta situación tiene que cambiar, tenemos que garantizar la equidad de género en la vida de los sindicatos, como en cualquier otra organización, en los partidos políticos, en las autoridades, en el Congreso. Existen reglas específicas de equidad y de paridad de género y esta misma regla tiene que comenzar a permear en los sindicatos. Otra obligación que tienen los sindicatos es el de legitimar los contratos colectivos existentes depositados ante las juntas de conciliación y arbitraje. Esta obligación está establecida en el artículo 11º transitorio del decreto de 1 de mayo y es una obligación que tienen todos los sindicatos que cumplir en un plazo no mayor a 4 años posteriores a la publicación y entrada en vigor de este decreto. Es decir, el 2 de mayo de 2023, todos los sindicatos tienen que haber legitimado a través de una consulta, voto personal, libre, directo y secreto a sus trabajadores si están de acuerdo o no con el contenido de su contrato. Si los trabajadores votan en contra o si los sindicatos omiten legitimar este contrato colectivo después del 2 de mayo de 2023, estos contratos se tendrán por terminados. Asimismo, una obligación de los sindicatos muy importante es informar a la autoridad laboral, en este caso al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, sobre todos los cambios que tengan en su directiva, las modificaciones a sus estatutos y las altas y bajas de sus afiliados. ¿Cuáles son ahora las prohibiciones principales que establece la Ley Federal del Trabajo reformada para los sindicatos? Bueno, el artículo 378 establece diversas prohibiciones que deben ser escrupulosamente vigiladas y observadas por los sindicatos. La primera de ellas es participar en esquemas de evasión de contribuciones o incumplimiento de las obligaciones de carácter patronal. Los sindicatos tienen que rendir cuentas de sus contribuciones, no pueden participar en esquemas de evasión y esto sobre todo aplica en el outsourcing, en la subcontratación. Este cáncer y este problema de la evasión de obligaciones patronales y sindicales se ve sobre todo reflejado en estos sectores. También los sindicatos tienen la prohibición expresa
de ejercer actos de violencia, de discriminación, de acoso o de hostigamiento sexual. Asimismo, una obligación es respetar escrupulosamente los procedimientos de democracia sindical y garantizar la voluntad de los trabajadores en la negociación colectiva. Es decir, simular consultas o procedimientos de democracia sindical es una prohibición expresa que no solamente atenta contra los derechos de los trabajadores conforme a la Ley Federal del Trabajo, sino también contra los convenios internacionales de la OIT. No se pueden simular consultas, pues si la autoridad detecta que alguna consulta fue simulada o que tiene irregularidades, esta puede anularse. Otra prohibición que tienen los sindicatos es, por supuesto, obstaculizar la participación de los trabajadores en los procedimientos de elección de sus directivas. Cuando exista una votación para elegir a la directiva del sindicato, ¿no? Puede ser la directiva nacional, la directiva estatal, la directiva seccional, no importa. Todos los trabajadores tienen que tener el derecho de participar en estas consultas y obstaculizar la participación de alguno de ellos es un incumplimiento grave. Y finalmente, cometer actos de extorsión u obtener dádivas del patrón. Y esto tampoco es un secreto. Es muy común que los sindicatos o algunos sindicatos que aún existen en México utilicen la figura del emplazamiento a huelga como patente de corso, como una figura de extorsión para que el patrón le dé una lana, una dádiva, un soborno y así no estalle la huelga. Esto sucede sobre todo en la industria de la construcción, pero es un cáncer que permea a todos los sectores, ¿no? Los sindicatos, por tanto, tienen que acreditar ante el patrón que cuentan con la representatividad de sus trabajadores antes de emplazar a huelga para firma de un contrato o cualquier otra situación. Y están obviamente impedidos, es una prohibición expresa, extorsionar o negociar en lo oscurito con el patrón para poder, negociar un contrato en sus términos o pues, simplemente para no cerrarle la obra con un emplazamiento a huelga. Ahora veremos cuáles son las principales obligaciones que tienen los patrones o los empleadores en esta reforma laboral. Están presentes estas obligaciones y prohibiciones en los artículos 110, 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo. Las principales obligaciones que tienen los patrones es entregar a los trabajadores un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo o del convenio de revisión cuando éste sea depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y esta obligación también aplica para el proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo. Entonces, los patrones, los empleadores tienen esta carga, tienen esta obligación. Cuando negocien un contrato y lo depositen ante el centro, tienen necesariamente que entregarle una copia a todos sus trabajadores para que conozcan los términos del contrato que fue finalmente negociado. Y en el caso de la legitimación, los patrones deben entregar esta copia de manera previa a que se realice el proceso de consulta. Estas obligaciones son importantes tomarlas en cuenta, pues el propio mandato legal, el artículo 11º transitorio y los artículos 110 y 132, pues establecen que no cumplir con esta obligación pudiera perjudicar el proceso. Asimismo, los patrones tienen la obligación de fijar y de difundir las convocatorias que le solicite el sindicato o, en su caso, el Centro Federal de Conciliación y Registro en las consultas que se realicen para solicitar una constancia de representatividad y existan dos o más sindicatos que pretendan ello, o también para la ratificación de los contratos colectivos o los convenios que sean negociados. Es decir, el patrón tiene la obligación de fijar y de difundir en lugares visibles del centro de trabajo esta convocatoria dentro de los tiempos legales que establece la propia ley. Otra obligación que tienen los patrones es implementar en acuerdo con los trabajadores un protocolo para su empresa, un protocolo para prevenir la discriminación, prevenir el acoso, prevenir la violencia laboral, así como para erradicar el trabajo forzoso e infantil. La Secretaría del Trabajo, es importante señalarlo, tiene un protocolo modelo para prevenir la discriminación, el acoso y la violencia laboral. Esto es una guía que pueden tener los empleadores para poder elaborar sus propios protocolos. Asimismo, los patrones tienen una obligación muy interesante de abstenerse
de realizar deducciones de cuotas sindicales cuando el trabajador manifieste por escrito su voluntad de que no le sean descontadas. Es decir, el trabajador está en pleno derecho de que no se le descuenten de su salario las cuotas sindicales, siempre y cuando lo manifieste por escrito ante el patrón, y entonces el patrón no podrá realizar estas deducciones. Se entiende, por supuesto, que si un trabajador no aporta sus cuotas sindicales, pues no podrá gozar de los beneficios que establecen para los propios afiliados el contrato colectivo. Ahora, ¿cuáles son las principales prohibiciones de los patrones? Primero, obligar a los trabajadores a afiliarse o a retirarse del sindicato o de la agrupación a la que pertenezcan, o a que voten por determinada candidatura. Es decir, el patrón no puede tomar represalias o discriminar a los trabajadores por su afiliación sindical. Asimismo, existe la prohibición expresa por Ley Federal del Trabajo y por Convenio 98 de la OIT de realizar cualquier acto de injerencia tendiente a ejercer el control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores o a intervenir en cualquier forma en el régimen interno o en la organización del sindicato, de impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical a través nuevamente de represalias o actos de discriminación en contra de los trabajadores. Se establecen obligaciones puntuales en la ley derivadas del convenio 98 y del propio anexo 23 del TEMEC de intervenir o de ejercer actos de injerencia en la vida interna del sindicato. A continuación veremos de manera muy sucinta uno de los pilares que ya habíamos expuesto previamente. ¿En qué consiste este nuevo modelo de justicia laboral? En su pilar de una justicia laboral ágil, expedita, eficiente y que privilegie la conciliación. El nuevo modelo laboral, como ya habíamos dicho, para el procedimiento de una solución de una controversia tanto individual como colectiva, se divide en dos etapas o dos fases. Una etapa de conciliación prejudicial obligatoria, en donde las partes acuden al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o a los centros de conciliación locales para agotar este intento de avenirse, de llegar a un acuerdo satisfactorio. Más vale un mal acuerdo, un mal arreglo que un buen pleito. Por tanto, la conciliación prejudicial obligatoria es un paso fundamental para poder pasar a la etapa de juicio, con las salvedades de las excepciones que establece la propia ley. Esta etapa de conciliación tiene una duración máxima de 45 días, por lo que si en estos 45 días las partes no llegan a un acuerdo, se emitirá una constancia de no conciliación que habilitará a cualquiera de las partes a acudir a un tribunal y demandar. Asimismo, ya cuando una de las partes demanda o ejerce los derechos de excepción para la conciliación previstos en la ley, inicia la etapa de juicio. De no conciliar, las partes van a los tribunales laborales y en esto se van a enfrentar a un nuevo procedimiento regido por principios de oralidad, de inmediación, es decir, el juez y las partes tienen que estar directamente relacionados, de continuidad, de concentración y de publicidad. Este nuevo juicio o este nuevo procedimiento se divide en dos fases. Una fase escrita, que inicia, por supuesto, con la presentación y la contestación de la demanda. Se presenta, obviamente, la constancia de no conciliación emitida por el Centro Federal o el Centro de Conciliación Local competente y, asimismo, se adjuntan las pruebas desde el inicio de la demanda. Se admite la reconvención y las réplicas y, posteriormente, pasamos a la segunda fase, que es la fase oral, que consta de dos audiencias fundamentalmente. Una audiencia preliminar en donde se depura todo el procedimiento, se establecen los hechos no controvertidos de la demanda, se admiten o se desechan las pruebas que ya se presentaron desde la demanda y se cita a la audiencia de juicio. Posteriormente, en la audiencia de juicio, se desahogan las pruebas, se formulan los alegatos y el juez emite una sentencia. Los sindicatos, como ya habíamos dicho, tienen la obligación de elegir a sus directivas a través del voto personal, libre, directo y secreto de sus afiliados. Esta obligación se encuentra presente en los artículos 371, 371 bis de la Ley Federal del Trabajo, así como en el artículo 69 de la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado, es la que regula el apartado B del artículo 123 constitucional.
Entonces, los sindicatos tienen la obligación de elegir a sus directivas a través de este procedimiento y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para el caso del apartado A, puede verificar este procedimiento de elección, es decir, apersonarse en la consulta a través de sus verificadores a solicitud únicamente de la directiva del sindicato o bien de por lo menos el 30% de los afiliados al sindicato. Si se cumple alguna de estas condiciones, la autoridad entonces está obligada a personarse al proceso de consulta y verificar que se hayan cumplido con todos los principios del voto personal libre, directo y secreto, así como las demás que establece el propio artículo 371 bis. Se debe garantizar la representación proporcional por razón de género, como vimos anteriormente. Las plantillas tienen que tener esta integración que represente proporcionalmente a los géneros de los trabajadores que están en el centro de trabajo y formar parte del sindicato. Para el caso del apartado B constitucional, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje también podrá verificar en cualquier momento el procedimiento de elección. Como segundo elemento, el artículo 390 bis de la Ley Federal del Trabajo establece un mecanismo muy sui generis para que los sindicatos puedan solicitar la celebración de un contrato colectivo de trabajo inicial. Y este requisito o este mecanismo es la constancia de representatividad. Este es un documento que expide el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para acreditar que un sindicato determinado cuenta con la representación de al menos el 30% de los trabajadores que estarán cubiertos por este contrato colectivo. El sindicato que pretenda emplazar a huelga para firma de un contrato inicial tiene necesariamente que acreditar que cuenta con esta constancia. ¿Y cómo le hace? Pues bueno, tiene que acudir ante la autoridad laboral, en este caso es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y decir, tengo la intención de celebrar un contrato colectivo, pero antes voy a acreditar que cuento con la representación de al menos el 30% de los trabajadores. Le acredito a la autoridad a través de la plataforma electrónica de registro de manera presencial ante el centro que cuento con esta representación. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá que validarla, hacer un cruce de este padrón o de esta lista de trabajadores que respaldan al sindicato, hará el cruce con las bases del Instituto Mexicano del Seguro Social, del SAT, del Infonavit y de cualquier otra autoridad que pueda tener esta información para acreditar que en efecto los trabajadores que está señalando el sindicato son trabajadores de esa empresa y afiliados al sindicato en cuestión. En caso de que el sindicato presente esta solicitud de una constancia, el centro deberá hacerla pública y dejarla por un plazo determinado para que otros sindicatos que pretendan celebrar un contrato colectivo de trabajo con el patrón se puedan adherir. Aquí cualquier sindicato que quiera firmar un contrato colectivo tiene derecho siempre y cuando acredite que cuenta con la mayoría de los trabajadores, la representatividad de al menos el 30% de los mismos. Si se presenta esta situación en donde dos o más sindicatos quieren la constancia de representatividad para negociar un contrato colectivo inicial, el centro debe organizar una consulta en donde convoque a los trabajadores y a través del voto personal, libre, directo y secreto, determinar cuál es el sindicato que cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores. Y este sindicato será el que se encuentra habilitado mediante esta constancia para solicitarle al patrón la firma de un contrato colectivo. La constancia de representatividad tendrá una vigencia de 6 meses a partir de la fecha que sea expedida. Es decir, después de estos 6 meses, si el sindicato no acordó la firma de un contrato colectivo, no solicitó la misma, pues perderá su vigencia y tendrá que ser solicitada nuevamente. Otro mecanismo para garantizar la representatividad en los sindicatos y la certeza en la firma y el depósito de contratos colectivos es la obligación de ratificar o de someter a la aprobación de los trabajadores todos los acuerdos que hayan sido negociados por su sindicato. Estas obligaciones se encuentran específicamente en los artículos 390 ter y 400 bis de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué sucede aquí?
Los trabajadores tienen que aprobar, ya lo señalábamos, mediante voto personal libre, directo y secreto, todos los acuerdos que negocie su sindicato sobre el contenido de un contrato colectivo inicial o de un convenio de revisión integral, es decir, nada más aplica este proceso para la revisión integral del contrato que se haga cada 2 años, es decir, no aplica para las revisiones salariales. Esta consulta tiene que ser convocada y organizada por el sindicato que solicita la firma o la revisión del contrato. Y el centro, muy importante, puede validar que esta consulta cumplió con los principios establecidos en el propio artículo 390 ter, y en caso de que exista duda razonable sobre la legalidad del procedimiento, podrá realizar una nueva consulta. Es muy importante que los sindicatos tomen en cuenta esto, es decir, se está negociando un contrato colectivo de trabajo inicial, hay un acuerdo entre el patrón y el sindicato, pues bueno, el sindicato tiene necesariamente que acudir a la base trabajadora para que ésta apruebe o en su caso rechace el acuerdo que fue negociado. Si lo aprueba, pues bueno, ya podrá formalmente depositarse este contrato o este convenio. Si la base trabajadora lo desaprueba, pues necesariamente tiene que volverse a la mesa de negociación y llegar a nuevos términos. Finalmente, uno de los mecanismos que establece, como ya lo vimos, la propia Ley Federal del Trabajo y el anexo 23 del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, es la legitimación de contratos colectivos. El artículo 11º transitorio establece que los sindicatos deben legitimar, es decir, someter a la aprobación de sus trabajadores el contenido de los contratos colectivos de trabajo existentes antes del 2 de mayo de 2023 a través de una consulta donde los trabajadores decidan mediante el voto personal libre, directo y secreto si aprueban o no este contrato. Actualmente este procedimiento lo lleva la Secretaría del Trabajo, así lo dispone el artículo 11º transitorio. Y una vez que se cree el centro e inicien sus funciones registrales, pues ya será el Centro Federal el encargado de asumir este procedimiento. Para que los sindicatos cumplan con esta obligación, en esta etapa en la que la Secretaría tiene la rectoría del procedimiento de legitimación, se habilitó una plataforma electrónica y se publicó en el Diario Oficial de la Federación un protocolo para la verificación de contratos colectivos de trabajo existentes. Actualmente la plataforma está en pantalla, es legitimacioncontratoscolectivos.stps.gov.mx y pues está habilitada para que los sindicatos realicen este procedimiento en este momento y no se esperen hasta que exista el Centro Federal de Conciliación y Registro, aunque próximamente seguramente estará funcionando, y pues poder agotar este trámite que solamente se tiene que realizar una vez durante este periodo de 4 años. Ya también habíamos visto que si después de la consulta los trabajadores votan a favor del contrato colectivo y la autoridad, en este caso la Secretaría del Trabajo y posteriormente el centro, no realizara observaciones puntuales sobre irregularidades en el procedimiento en un plazo determinado, el contrato colectivo se tiene por legitimado. Pero si la mayoría de los trabajadores votan en contra del contenido de su contrato colectivo, este se tiene por terminado. Pero los trabajadores conservan todas las prestaciones, todos los derechos y todas las condiciones de trabajo que estén contenidas en ese contrato colectivo de trabajo que al final se dio por terminado, siempre y cuando sean iguales o superiores a las establecidas por la ley. Se entiende entonces que los trabajadores tendrán una relación con el patrón a través de un contrato individual de trabajo y obviamente este contrato salvaguarda todos los derechos y prestaciones adquiridas, ¿no? Se salvaguardan los derechos adquiridos de los trabajadores como un principio y ya entonces un sindicato puede ser el mismo o puede ser otro que ya acredite tener la constancia de representatividad o el apoyo del 30% más de sus trabajadores, podrá solicitar la firma de un contrato colectivo nuevo. A continuación veremos el tercer pilar del nuevo sistema de justicia laboral, que es la creación de un organismo público encargado del registro de contratos colectivos, del registro de sindicatos, de la verificación de procedimientos de democracia sindical y de la conciliación prejudicial a nivel federal. Esta institución es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, cuya ley orgánica fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada el 6 de enero de 2020.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral será un organismo público descentralizado que estará sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, cuenta con personalidad jurídica y con patrimonio propios. Como ya vimos, estará a cargo de la función conciliatoria en materia federal y del registro nacional de todos los sindicatos, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo. Asimismo, va a verificar en los casos que ya vimos y en los supuestos aplicables los procesos de democracia sindical y emitirá la constancia de representatividad para la celebración de contratos colectivos iniciales cuando así lo solicite uno o más sindicatos. Es muy importante destacar la relevancia de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Tiene una naturaleza, si bien no es un organismo constitucional autónomo, tiene una naturaleza similar a uno, ya que por la propia reforma constitucional, en el artículo 123, se establece que el titular de este organismo deberá ser designado o nombrado por el Senado de la República a partir de una terna que le remita el titular del Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República. Esperemos que muy pronto, en los próximos días, existan noticias interesantes sobre este proceso. El centro va a tener representaciones en todo el territorio nacional. Va a tener una oficina estatal en cada entidad federativa, así como oficinas de apoyo en caso de necesitarlo. Y va a absorber, por tanto, las funciones de conciliación, tanto individual como colectiva, que hoy está a cargo de las 66 juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como de la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este organismo también llevará el registro y la actualización de todos los sindicatos del ámbito local que a nivel nacional pues llevan actualmente 58 juntas locales y del ámbito federal que actualmente tiene a su cargo la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También se va a hacer cargo del depósito de todos los contratos colectivos de trabajo en el fuero local y en el fuero federal y de los convenios de revisión. Es decir, es un organismo que absorbe funciones de las juntas locales, de la Junta Federal, de la Unidad de Funcionarios Conciliadores, de la Dirección General de Registro de Asociaciones. Por tanto, tendrá una responsabilidad muy importante porque además tiene nuevas funciones en materia de verificación de procesos de democracia sindical. Es decir, tendrá un cuerpo de verificadores que ejerzan funciones parecidas a los inspectores del trabajo, pero específicamente en materia de democracia y libertad sindical. Existe un plan de implementación en 3 etapas, a través del cual el nuevo modelo de justicia comenzará a funcionar por grupos de estados en un plazo de 3 años. Se prevé que en octubre, noviembre de este año inicie el nuevo sistema de justicia en 9 estados, que en octubre, noviembre de 2021 se sumen 12 estados más a esta segunda etapa y que finalmente en mayo de 2022 se incorporen los 11 estados restantes y así tener para mayo de 2022 el sistema de justicia laboral implementado a nivel nacional. ¿De dónde viene este plan de implementación? Bueno, el artículo 16 transitorio del decreto del 1 de mayo estableció la creación de un Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral. Este Consejo de Coordinación está conformado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien ostenta la presidencia del Consejo, y también tiene como sus integrantes a un representante del Poder Judicial de la Federación nombrado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la CONAGO, un representante de la Comisión Nacional de Gobernadores, un representante de la CONACETRA, que es este órgano que aglutina todas las secretarías de trabajo o sus homólogas a nivel estatal, y un representante de la CONATRIF, es decir, del órgano que aglutina y representa a los tribunales superiores de justicia en las entidades federativas. Estas, digamos, autoridades o instituciones representadas en el Consejo son los que toman decisiones, los que emiten lineamientos, acuerdos, exhortos, los que supervisan y dan seguimiento al proceso de implementación de la reforma laboral a nivel nacional.
El Consejo, nuevamente insisto, su creación está expresamente prevista en el artículo 17º transitorio y ahí están establecidas su conformación y sus facultades. El Consejo fue instalado el día 30 de mayo de 2019, es decir, 30 días de que se publicó la reforma laboral, ya estaba este Consejo de Coordinación instalándose. Y lo primero que hizo fue aprobar la Estrategia Nacional para la Implementación de la Reforma Laboral. Esta estrategia desarrolla 9 ejes principales para la implementación de la reforma a nivel nacional. Incluye cuestiones de armonización legislativa, cuestiones de preparación de presupuestos, cuestiones de digitalización y transferencia de expedientes registrales, temas relativos a procesos de democracia sindical, perspectiva de género, etcétera. Esta estrategia es pública y está disponible en el micrositio de la reforma laboral, reformalaboral.stps.gov.mx para consulta de cualquier persona. En esta estrategia también se retoma el plan de implementación de la reforma laboral. Si bien es cierto que la reforma laboral o el decreto del 1 de mayo establece en su régimen transitorio diversas etapas para la implementación, ¿no? Se prevén, por ejemplo, un plazo de hasta 2 años para que el centro laboral inicie sus funciones registrales, de hasta 3 años para que las entidades federativas establezcan sus centros de conciliación locales y sus tribunales laborales locales, y de hasta 4 años para que el Centro Federal de Conciliación y Registro y los tribunales laborales federales estén operando en todo el país. Esta multiplicidad, digamos, de plazos, el Consejo consideró que entrañaban dificultades técnicas y prácticas y legales de aplicación, pues podía darse el caso de que existieran autoridades locales en materia laboral operando sin que existieran las autoridades laborales homólogas operando. Esto podría generar conflictos de competencia que al final resultaran en una problemática legal sobre cuál es la autoridad competente o responsable para atender un determinado asunto y bajo qué modelo, si con las reglas nuevas o con las reglas viejas. Para evitar, digamos, estas situaciones, el Consejo de Coordinación determinó el plan de implementación en 3 etapas, es decir, de manera coordinada y simultánea, los gobiernos estatales y el gobierno federal, a través del Centro Federal y de los tribunales laborales federales, inician con este nuevo sistema en los grupos de estados de manera simultánea. Con esto se evitarán diversos conflictos, como ya lo señalábamos, en cuestiones de competencia y también, sobre todo, de confusión que pudiera generar esta implementación, digamos, sectorizada o regionalizada entre los justiciables y la ciudadanía en general. También lo que ha hecho el Consejo de Coordinación desde su instalación es definir la instalación de modelos homólogos de coordinación en las entidades federativas, es decir, grupos interinstitucionales para la implementación de la reforma laboral a nivel local. Estos grupos interinstitucionales están representados fundamentalmente por las secretarías de trabajo, sus homólogas, por los poderes judiciales locales, por supuesto, los tribunales superiores de justicia, pero también se conforman por las secretarías de finanzas o de hacienda local, por el Congreso del Estado, e incluso algunas entidades federativas han integrado a sus grupos interinstitucionales a diversos sectores. Entonces, son esquemas a través del cual las diversas autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial local se hablan y se comunican para prever todo el diseño normativo, organizacional y presupuestal para la implementación de la reforma en sus estados. Ya existen a la fecha 31 entidades federativas con su grupo interinstitucional instalado y operando. Asimismo, muy importante destacar la publicación, como ya vimos, de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el 6 de enero de este año. A través de la expedición de esta ley orgánica se da vida formal y legal a este centro. Está pendiente la designación del titular o la titular de este centro para que empiece ahora sí a operar de manera material, a operar
y autorizar toda su estructura orgánica, emitir los lineamientos y las convocatorias para la selección de su personal, emitir su estatuto orgánico, sus manuales de procedimiento y todo lo demás que se requiere para que esté en condiciones de operar este nuevo centro el último trimestre de este año. También es importante destacar como avances en la implementación de la reforma que se han adecuado a la fecha un total de 1.738 estatutos de sindicatos con registro federal de aproximadamente 2.000, 2.010 sindicatos que se encuentran activos, es decir, representa un avance de poco más del 85%. Como ya habíamos visto, los sindicatos tienen esta obligación de adecuar sus estatutos a las nuevas normas en materia de democracia sindical, rendición de cuentas, paridad de género, y esto lo tienen que realizar en un plazo no mayor a 240 días hábiles a partir de la fecha de la publicación de la reforma laboral. Derivado de la emergencia sanitaria y de que la mayor parte de las juntas, todas las juntas, tanto locales como federales, suspendieron términos, el Consejo de Coordinación, en uso de sus facultades, determinó que este plazo de 240 días quedaría suspendido hasta en tanto no reanuden los términos todas las juntas de conciliación y arbitraje del país y no haya sido, pues, que no haya pasado la emergencia sanitaria. Entonces, una vez que la emergencia haya pasado y que las autoridades de salud lo dispongan y que todas las juntas de conciliación y arbitraje hayan reiniciado sus funciones y reanudado términos, se reanuda también el plazo legal de 240 días hábiles que tienen los sindicatos para adecuar sus estatutos. También es muy importante destacar, como ya vimos, que la Secretaría del Trabajo está llevando a cabo desde el 1 de agosto del año pasado, 2019, está atendiendo los procedimientos de legitimación de contratos colectivos existentes. Hasta la fecha se han celebrado 337 consultas de legitimación de 168 contratos colectivos que cubren a poco más de 71,000 trabajadores que a la fecha ya han emitido su voto de manera personal, libre, directa y secreta para aprobar el contenido de su contrato colectivo de trabajo. 168 contratos colectivos legitimados del total aproximado que se tiene registro en el país de 550,000 contratos colectivos de trabajo, pues representa sin duda una cantidad ínfima de legitimaciones, pero bueno, asumimos o esperamos que una vez que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral inicie sus funciones registrales y emita su propio protocolo, los sindicatos se animen a legitimar sus contratos colectivos. En caso de no hacerlo, insistir, pues en un plazo de 4 años, que se concluye el 2 de mayo de 2023, los contratos colectivos se quedarán sin efecto, se tendrán por terminados. Asimismo, importante destacar que la Secretaría del Trabajo tiene publicado un programa nacional de capacitación en materia de justicia laboral que incluye no solamente, como ahora estamos llevándolo a cabo, a los funcionarios de la propia Secretaría del Trabajo, sino también a los funcionarios de la Profedet, a los funcionarios de incluso de las Procuradurías Estatales de la Defensa del Trabajo y eventualmente del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este Programa Nacional de Capacitación en materia de justicia laboral prevé diversos temarios, diversos ejes, contenidos que pueden adoptar las autoridades, tanto de la Secretaría, de la Profedet, de las juntas, del centro, de los tribunales locales, de quien sea, para poder homogeneizar o estandarizar criterios de capacitación sobre el nuevo modelo de justicia. Asimismo, la Secretaría del Trabajo ya emitió o publicó y fue ratificado por el Consejo de Coordinación un manual de conciliación en materia individual. Este manual de conciliación servirá de base para la capacitación de los futuros conciliadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y también sirve de base o de guía para que las entidades federativas también capaciten a sus conciliadores en lo local. También destacable la publicación, como ya habíamos visto, del protocolo modelo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral y también destacar que pues, todo este esfuerzo de implementación no se está haciendo de manera aislada. Se cuentan con diversas concertaciones, acuerdos
con agencias e instituciones internacionales para que a través de esquemas o mecanismos de cooperación internacional coadyuven en algunos procesos específicos de la implementación. Actualmente la Secretaría ya tiene acuerdos de colaboración y cooperación internacional con la Organización Internacional del Trabajo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y el Ministerio de Trabajo y Empleo de Canadá. Y las líneas de cooperación que hasta hoy se tienen celebradas y acordadas con estas agencias y organismos internacionales versan sobre todo sobre el diseño de ejes de profesionalización y capacitación, también en esquemas para una digitalización eficiente de todos los expedientes registrales de sindicatos y de contratos colectivos que están en las juntas locales de conciliación y arbitraje, en la Junta Federal y en la Dirección General de Registro de Asociaciones, y también en el desarrollo de plataformas tecnológicas para el registro nuevamente de contratos colectivos y para la gestión de la conciliación. Por supuesto, se sigue diversificando la colaboración con otras agencias, otros organismos y otras instituciones, e incluso con estados y países específicos que ya han pasado por procesos de implementación similares, que ya tienen establecidos centros de conciliación u órganos de conciliación muy efectivos, y la intención obviamente es profundizar en estas colaboraciones para recoger también las mejores prácticas en diversos modelos del mundo. Esto es, a grandes rasgos, los principales avances en la implementación de la reforma laboral, y agotamos de esta manera la sesión número 2 del módulo 1 de los cursos de actualización sobre el nuevo sistema de justicia laboral. Agradecemos pues a todas las personas que están visualizando este curso y esperamos que haya sido de utilidad. Muchas gracias y hasta luego.